Buenos días. Vamos a ver estas sesiones, los temas de trastornos afectivos o trastornos de las emociones. Vamos a ver lo que es depresión y si nos da tiempo empezamos mañana el trastorno de ansiedad. Vamos a empezar lo que es los trastornos afectivos. Trastornos afectivos. No pasa la otra diapositiva. No sé cómo le hiciste ayer. No sé. No quiere jalar la otra diapositiva. No estaba en la pantalla. Estaba aquí está. ¿Eh? Bueno, ¿sí escuchan? Sí, doctor. Bueno, dentro de la historia de la depresión hay diferentes autores como Burton, Oxford. Definición de la depresión: es un trastorno del estado de ánimo en donde hay un displacer. Esa es la anedonia. La tríada de la depresión es la astenia, adinamia y anedonia. Para dar el diagnóstico tenemos que tener el paciente un mínimo de síntomas donde los síntomas sean constantes mayor a 2 semanas. Ese es un pensamiento de Van Gogh, donde menciona algo sobre la depresión. Es una condición médica que afecta el humor, los sentimientos, el comportamiento, la salud física y puede interferir en la capacidad de actuar. Es la depresión y ansiedad es el 80 o 90% de la consulta. La depresión es la enfermedad más frecuente según la OMS a nivel mundial. Las 4 enfermedades más frecuentes a nivel mundial son trastornos del corazón, trastornos enfermedades del cáncer, depresión y, en cuarto lugar, la hipertensión. Depresión que siempre viene comorbilidad con ansiedad. Son las enfermedades de las 4 enfermedades más frecuentes a nivel mundial, entonces es muy frecuente la depresión. Puede ser a cualquier edad. Hay niños depresivos, adolescentes, es más frecuente en los adultos jóvenes, pero también es muy frecuente la depresión en la edad adulta, en el adulto mayor. Cuando ya se jubilan, tienen enfermedades. De hecho, hay estudios que dicen que un paciente cuando se le diagnostica diabetes, el 50% se pueden deprimir. Hay estudios en donde un paciente que tuvo un infarto se puede deprimir, hasta en un 50%, según el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez. Entonces como vamos a ver adelante, puede haber mucha comorbilidad. La depresión no es nueva, existe desde que existe la humanidad. Aquí Hipócrates describe una mujer con irritabilidad, tristeza, en donde puede tener algún cuadro depresivo, aunque aquí la describe con algunos síntomas somáticos. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Como vimos, la depresión puede estar inmersa 2 semanas, que los síntomas sean constantes. Y pues estos criterios diagnósticos los pueden ver en el DSM, en donde hay desinterés, tristeza, etc. El origen pues son diferentes factores. Tenemos factores físicos en donde hay una herencia. Está en el cromosoma 20, 21, 22 principalmente. Puede haber una herencia para familiares que tengan depresión. Puede haber más depresión en hijos. Es una predisposición familiar. Entonces hay que tener en cuenta si hubo depresión en algún familiar de primera línea. Como vamos a ver adelante, la química. Y puede haber trastornos emocionales inducidos por otras enfermedades o con medicamentos. Por ejemplo, el alcohol o algunas farmacodependencias pueden ocasionar trastornos afectivos también. Los factores psicológicos, pues vamos a ver que hay también trastornos de personalidad como el trastorno límite o borderline, donde puede haber depresión o una personalidad dependiente, una personalidad esquizoide,
pacientes con esquizofrenia también se pueden deprimir. Entonces, los diagnósticos del eje 2 de trastornos de personalidad pueden existir comorbilidad con depresión, baja autoestima, los estresores y los eventos vitales, por ejemplo, una pérdida, todo esto va a confluir. Factores sociales, pues vemos eventos familiares como divorcios, separaciones, duelos, situación económica, abuso sexual, acontecimientos traumáticos de vida. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo de esta pandemia, los terremotos, puede haber trastornos postraumáticos. Entonces, todo eso va a influir. Como vemos aquí en esta diapositiva, pues puede haber factores de riesgo como las situaciones de vida, ¿no? Falta de apoyo social, estímulos, economía. La prevalencia en la vida puede ser del 10 al 20%, puede ser un poquito más frecuente en las mujeres porque interviene también la situación hormonal, puede haber depresión postparto, que le llaman el baby blue, puede haber depresión cuando hay menstruación, que puede ser el trastorno disfórico premenstrual, puede haber depresión en el climaterio. Entonces las mujeres tienen una predisposición mayor a la depresión. Y pues hay una comorbilidad importante, hasta el 15% de los pacientes pueden presentar una depresión grave que los lleven a una idea suicida. Más adelante vamos a ver una plática sobre el suicidio. Bueno, definitivamente es una enfermedad porque interfieren factores, como vimos, biológicos. Aquí está el diagnóstico del DSM, donde se define la depresión como la presencia de 5 o más síntomas, la mayor parte del día, casi todos los días, más de 2 semanas. Con eso ya tenemos los criterios diagnósticos de depresión. El papel del sistema nervioso central, pues hay varias estructuras que le llaman el sistema de las emociones o el circuito de Papez, en donde el sistema límbico juega un papel importante, pues regula emociones, el humor. También tenemos el tálamo, que es una estructura asociada a emociones y puede estar estimulada por una estructura del tamaño de una nuez que se encuentra en cerebro medio, que es la amígdala, en donde presenta una elevada actividad en individuos depresivos. Entonces, la amígdala es la estructura que controla importantemente emociones. Ajá. También tenemos otra estructura que es la circunvolución del cíngulo, en donde presenta una elevada actividad cuando hay emociones, responde a la agresión, el córtex prefrontal, que ayuda también a regular emociones. La amígdala, ya lo mencionamos, que es responsable de sentimientos displacenteros y muestra una hiperactividad en individuos depresivos. Aquí tenemos un pequeño resumen de cómo funcionan estos circuitos neuronales. La parte anterior es la circunvolución del cuerpo calloso o área 32 de Brodmann. Brodmann interviene en la selección de respuestas a las emociones. Porciones mediales de la corteza prefrontal y el área subcallosa 25. La corteza orbitofrontal modula respuestas emocionales y fisiológicas al estrés. Y también áreas corticales modulan capacidad de respuesta emocional a la inhibición de la función amigdalina. También el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal es un componente de la respuesta del estrés y también forma un circuito de retroalimentación negativa que regula la liberación de cortisol. En alguna pregunta de examen les pueden preguntar qué eje está involucrado y pues es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Aquí tenemos una pequeña una imagen por emisión de positrones, en donde vemos aquí la amígdala, que es la estructura que les comentaba, en donde se puede ver en el punto rojo la amígdala con una hiperfunción en un paciente depresivo o ansioso, puede ser. Aquí tenemos otra imagen en donde vemos también un estímulo en área córtico prefrontal. Vamos a ver que de forma muy importante los neurotransmisores son sustancias químicas como mensajeros entre las neuronas que están involucradas en la depresión. Ese es un pensamiento de Van Gogh, en donde principalmente la serotonina y noradrenalina se presenta cuando se reducen estos niveles y pues hay una alteración en el control de emociones.
La prevalencia de la depresión, pues vamos a ver que en la población general es del 5%, en enfermedades crónicas aumenta bastante, puede haber comorbilidad, por ejemplo, en enfermedades crónicas, por ejemplo, pacientes con cáncer, se pueden deprimir, lógicamente. En todos los pacientes hospitalizados puede haber depresión hasta un 33%, geriátricos, aquí está lo que les mencionaba del infarto, hasta el 45 o el 50% después de un infarto los pacientes pueden deprimirse. El dar un antidepresivo puede tener un efecto cardioprotector, porque si no, con la ansiedad se pueden volver a reinfartar. Los pacientes con Parkinson, en general, varias enfermedades pueden tener comorbilidad en la depresión. Hasta 2/3 de los pacientes pueden tener depresión y suicidio, y hasta el 10 al 15% de los pacientes pueden presentar una depresión grave con suicidio. Aquí tenemos que a muchos pacientes pueden estar diagnosticados y no tratados, o a veces pasa mucho tiempo entre que el paciente tiene depresión y con el psiquiatra. El paciente puede tener miedo a ir con el psiquiatra y pues puede presentar cuadros depresivos por mucho tiempo. A veces se llegan a la consulta después de 2, 3 años, 4 años, 5 años con depresión y pues no se habían atendido. O pueden ir con un psicólogo, les dan pura terapia, pero si no toman un antidepresivo, pues no van a mejorar, ¿verdad? Aquí tenemos que muchos pacientes están no diagnosticados. Como vimos ayer, todavía hay miedo y mitos en cuanto a esto, entonces muchos pacientes se resisten a acudir a la consulta. Entonces pues, presentan una depresión encubierta o creen que es por algo que están viviendo y que puede ser normal. Entonces, pues hay que hacer también una psicoeducación en el paciente y explicarle que pues se requiere el medicamento, el antidepresivo. Aquí tenemos algunas comorbilidad de la depresión en un hospital general, en donde vamos a ver que pacientes con problemas gastrointestinales pueden tener muchos problemas emocionales, por ejemplo, los pacientes que tienen colitis o gastritis, enfermedades del sistema nervioso como epilepsias, trastornos orgánicos, Parkinson, y pues enfermedades en general también puede tener comorbilidad con depresión. El tratamiento, el objetivo, pues ya vimos que el tratamiento son antidepresivos, ansiolíticos si fuera el caso. En algunos casos también podemos utilizar estabilizadores del ánimo o incluso neurolépticos para potencializar de alguna forma el antidepresivo en algunos casos. Entonces el objetivo del tratamiento es minimizar recaídas, restablecer el funcionamiento normal, reducir y eliminar signos y síntomas. El tratamiento pues es con antidepresivos. También puede ayudar una psicoterapia cognitivo-conductual o una terapia de apoyo. Entonces el psiquiatra puede dar el medicamento y apoyar al paciente con psicoterapia. O en algunos casos pueden acudir con el psiquiatra para el medicamento y pues asistir con un psicólogo a una terapia individual, grupal, etcétera. Pero lo ideal es dar medicamento y terapia, ambas. Entonces eso va a dar mejor resultado al paciente. Aquí tenemos algunos tipos de terapia. La terapia electroconvulsiva, que es lo que antes llamaban la terapia de electroshocks, pues está indicada en pacientes graves. Está indicada en este caso en pacientes que tienen un cuadro suicida, que a pesar de la terapia y del medicamento a dosis altas, no remite. El paciente quiere seguir con una idea suicida. Entonces, una idea suicida persistente, pues indica un apoyo con este tipo de tratamiento. Hay otros tratamientos como la fototerapia, que es ponerle una luz al paciente, una lámpara, pero se ha visto que la depresión tiene que ver con los ritmos circadianos. Hay más depresión en meses de invierno, en países como Noruega, en donde hay menos luz de sol. El efecto del sol tiene un efecto positivo, entonces recomienda al paciente que salga a dar una caminata, un paseo, que deje entrar la luz del sol a su casa. El efecto del sol tiene un efecto, la luz tiene un efecto positivo, quita un poquito la depresión. La estimulación vagal, bueno, pues está en estudio. Se aplica un tipo de electrodos de estimulación eléctrica en el nervio vagal, pero está en estudio, no se aplica de rutina. Y, por ejemplo, la terapia magnética transcraneal, se aplica un estímulo electromagnético en el área de la cabeza,
pero también está en estudio. Algunos dicen que funciona, otros dicen que no funciona. Es aplicar una terapia como de imanes, un estímulo electromagnético, pero todavía está en estudio. Hay pacientes que les ha funcionado, otros no. Hay pacientes que han acudido a este túnel, por ejemplo, en el Hospital Ángeles, que ahí tienen esa terapia electromagnética, pero pues todavía está en debates y sus resultados. Bueno, esos son pensamientos de Vincent Van Gogh. Para que haya un efecto del antidepresivo, tenemos que tener las reglas de oro de los medicamentos, la dosis suficiente, tiempo suficiente, y el medicamento va a hacer efecto en 2 a 3 meses. La etapa aguda de la depresión, que esto es la curva de Kupfer, indica que los primeros 3 meses es cuando más síntomas hay. Luego va a haber una etapa de recuperación de 6 a 8 meses, en donde ya los síntomas van disminuyendo, tenemos que ir ajustando medicamentos, subiendo dosis o combinando medicamentos hasta que el paciente logra una mejoría. Y el tratamiento de un cuadro depresivo dura 1 año o año y medio, por lo menos 1 año. Aunque no haya síntomas, el paciente tiene que seguir tomando el medicamento, porque si lo suspende es casi seguro que haya una recaída. Hay casos de depresión crónica en donde el paciente puede tomar medicamento mucho tiempo, o 2 años. Hay que seguir valorando y monitorizando al paciente. Un error muy frecuente es que los pacientes van con el médico general o a su clínica, les dan el antidepresivo y el paciente dice, bueno, ya me tomé una cajita y no se me quitó, o ya me tomé 1 mes el medicamento y sigo mal. Entonces hay que explicarle también esto al paciente, porque a veces ese es un error. Y el paciente dice, no, pues este medicamento no me funcionó. O van con el médico y le dice, y el médico pues les cambia de antidepresivo, y pues es la historia de nunca acabar. Entonces hay que explicarle al paciente el medicamento, los tratamientos, y antes de decir si un antidepresivo funcionó o no, hay que valorar al paciente 3, 4 meses con el antidepresivo e ir subiendo dosis para ver si realmente está funcionando o no el medicamento. Entonces, bueno, no es un tratamiento a corto plazo. Hay que ver que no tenga realmente efectos secundarios el antidepresivo, porque si no se puede cambiar, pero muchas veces el paciente dice, me tomé el antidepresivo y me dio ansiedad. Y pues no, el paciente tiene ansiedad, pero le atribuye ese efecto al medicamento. Entonces el paciente dice, ese medicamento no me cayó, cámbienmelo. Y entran a un sinfín de medicamentos y finalmente nunca se logran atender, porque el mismo paciente cree que el medicamento le está produciendo esos efectos. Es muy frecuente. También hay que decirle al paciente que los medicamentos no producen adicción o dependencia, porque otra queja común es que el paciente diga, no, me dijeron que no tomara drogas, que pura terapia porque me iba a ser adicto al antidepresivo, o pues otra vez las ideas erróneas sobre esto. Aquí tenemos los medicamentos de primera línea, que son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, como fluoxetina, sertralina, paroxetina, que controlan muy bien depresión y ansiedad, el citalopram, el escitalopram, la fluvoxamina, que tiene pocos efectos secundarios en la índole sexual. Entonces, pues son los de elección. Tenemos otros medicamentos, estos solamente se los pongo para que los conozcan, pero ya prácticamente no se utilizan. Ya están en desuso. Y tenemos los tricíclicos como la imipramina o la amitriptilimina. La clorimipramina prácticamente ya no se utiliza en México. La imipramina y la amitriptilina se manejan bastante bien en depresión o ansiedad en niños o en adolescentes, y sobre todo estos 2 medicamentos tricíclicos funcionan en el niño para los síntomas de ansiedad o cuando hay enuresis o incluso encopresis. Eso puede funcionar, o pacientes que tienen mucha ansiedad o insomnio pueden tomar una dosis de imipramina o amitriptilina por la noche y les ayuda a dormir o a la ansiedad, porque tienen cierto efecto sedativo, no muy intenso, pero puede ayudar. La venlafaxina es otro medicamento no tricíclico que también da bastante buen resultado. El bupropión prácticamente ya no se utiliza, solamente se los puse para que lo conocieran. Y pues hay antidepresivos mixtos que bloquean diferentes neurotransmisores como la mianserina, la mirtazapina. La mirtazapina se sigue utilizando, tiene poco efecto depresivo, pero sobre todo tiene más efecto ansiolítico y se utiliza en la noche. Sobre todo también se puede utilizar en adultos mayores porque da sueño y les ayuda a dormir y quita bastante bien la ansiedad. Aquí tenemos estos medicamentos inhibidores de la monoaminooxidasa, conocidos como los IMAOs.
Ya no se utilizan, prácticamente están en desuso, se los menciono para que los conozcan, tenían muchos efectos secundarios y pues no eran muy efectivos. Aquí tenemos algunas de las indicaciones para la terapia electroconvulsiva, que es una alucinación, una depresión severa donde el paciente persiste la idea suicida o hay un cuadro psicótico asociado, alto riesgo de suicidio, contraindicaciones cuando el paciente no puede tomar algún antidepresivo por alguna razón médica, alérgica, de efectos secundarios, etcétera, o que simplemente, como les mencionaba, una depresión entre comillas resistente en donde haya una falta o una pobre respuesta a los medicamentos. Tenemos varios algoritmos, como les mencionaba, el paciente hay que llevar un control, valorarlo cada dos o 3 semanas al inicio, ya posteriormente puede ser una consulta mensual o cada 2 meses, evaluarlo en 6 semanas, a ver si el medicamento va funcionando, como les mencionaba, continuar la medicación o ir aumentando dosis, asociar medicamentos, empezar a hacer combinaciones de medicamentos, y pues llevar un tratamiento de mantenimiento. Aquí es cuando es una distimia, una depresión crónica, cuando ya hay más de 3 episodios depresivos, es más frecuente que la depresión sea recurrente o crónica, y hay que ver si la evolución de la misma. ¿Qué recomendaciones son útiles al paciente? Bueno, asistir, esto es lo que le podemos decir al paciente, esto es muy importante, porque a veces, ¿qué le decimos al paciente? Échele ganas. Y el paciente dice, oye, pues ¿cómo le echo ganas? Bueno, pues no es muy bueno decir échale ganas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decirle al paciente? No dejes de ir con el médico, asiste a tus consultas, no faltes, puedes, plantéate metas que puedas alcanzar, metas realistas a corto plazo, evita la soledad, sal con familia, ten un hobby, un pasatiempo, sal a caminar, haz ejercicio, ten una buena dieta. El paciente puede comer de todo, pero llevar una dieta balanceada, no hay ningún alimento así que quite la depresión, establecer un horario fijo de sueño, que descanse bien, ejercicios de respiración, relajación, evitar el consumo de alcohol o drogas, lógicamente, tener, como les mencionaba, tener un pasatiempo, realizar ejercicio, evitar tomar decisiones importantes cuando el paciente está muy deprimido, porque puede haber decisiones mal tomadas o impulsivas. Por la misma mala toma de decisiones o el ánimo depresivo, el paciente puede decir, no, pues me separo, me divorcio, renuncio al trabajo, dejo la escuela, y pues puede ser una mala decisión influida por la depresión, la baja autoestima, la mala toma de decisiones, la impulsividad, y pues luego el paciente se arrepiente. Entonces hay que decirle, no tome decisiones importantes hasta que cambie su punto de vista, su perspectiva, su autocrítica y heterocrítica después de que se quite la depresión con el medicamento. Entonces, pues aquí eso es muy importante. También puede ayudar siendo acompañado de un proceso psicoterapéutico, pero bueno, ya esa es otra situación. Esta diapositiva también es importante. Aquí le podemos decir al paciente qué sí decirle y qué no. Por ejemplo, decirle lo que no hay que decirle es, no te preocupes, no tienes nada, está en tu cabeza, todo está en ti, trata de controlarte, el famoso échale ganas. Pues eso no le sirve al paciente. Lo que hay que hacer es psicoeducación, explicar al paciente la enfermedad, decirle, como dice aquí en la diapositiva, que es una enfermedad, acompañar al familiar un acompañamiento, un apoyo social, decirle que no falte a las citas con el médico, ayudarle en las medicinas, decirle que las tome, que no se le olviden, decirle que es un proceso, que la recuperación va a venir poco a poco, como ya vimos, va a tardar varias semanas en irse recuperando, no se quita la depresión en 15 días, y darle apoyo, decirle que estoy contigo, cuenta conmigo en lo que te pueda ayudar, dar un apoyo psicosocial al paciente. Entonces, la depresión es una de las enfermedades más frecuentes. Como reflexiones, hay que utilizar un tratamiento antidepresivo, un medicamento, no hay riesgo de adicción, hay que ir con el especialista, un apoyo psicoterapéutico en psicología o en terapia con el mismo psiquiatra, dar un tratamiento social, conductual, si el paciente está inmerso en una situación caótica, bueno, ayudarle, también influyen los factores
sociales que rodean al paciente, explicarle que es un proceso largo, que requiere ir varias veces al médico, luego van una vez y ya no regresan, mantener el tratamiento el tiempo adecuado, el apoyo familiar y social es importante y no desalentarse, explicarle que pues puede haber días buenos y malos, días en donde se siente más triste, más ansioso, luego hay días en donde se pueda sentir mejor hasta que el medicamento vaya haciendo efecto y vaya logrando una estabilización afectiva. Bueno, ese es un otro pensamiento de Van Gogh. Cuando se sufre mucho se ve todo muy distante, las voces parecen venir de lejos, la gente me parece diferente de lo que es. Bueno, sería esta plática sobre trastornos depresivos. ¿Alguna duda? A ver si nos da tiempo. Doctor, ¿cómo mencionó que también se le conocía a la depresión postparto? Baby Blue. Okay. Baby Blues o el Baby Blue. Por ahí le mencionaban. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Cuando estaba mencionando lo del medicamento, dijo que durante las primeras 8 semanas o 8 meses, que donde se iban a dar como los más síntomas, como la exacerbación. Los síntomas, el medicamento empieza a hacer efecto de 4 a 6 semanas y la etapa aguda son los primeros 3 meses. Los síntomas empiezan a disminuir alrededor del segundo o tercer mes, es la etapa aguda. Les mandé otro link para entrar, como son, a ver si no se nos corta ahorita la presentación, son presentaciones de media hora que nos está dando la plataforma del Zoom. Hay otra presentación les mandé otro link para entrar a otra sesión. Vamos a ver si vemos un poquito, empezamos a ver los trastornos de ansiedad, a ver lo que nos dé tiempo. Y ahorita a ver si no se corta la presentación, nos enlazamos al otro link, les mandé la contraseña. Ahorita, bueno, todavía tenemos tiempo aquí. Ahorita, si se corta, empezamos en la otra sesión para terminar más o menos a las 9 la clase. ¿Alguna otra pregunta? Doctor. ¿Sí? ¿Cómo podríamos decirle a una persona de forma amable que tenemos que referirlo con un psiquiatra o con un psicólogo? Sin que Sí, los pacientes, como mencionábamos ayer, todavía hay mitos sobre la psiquiatría. Entonces dicen, va a ir con el psiquiatra. ¿Y lo que dice el paciente? No, ¿cómo? No estoy loco. El psiquiatra nada más de puros locos. No, o sea, como vimos ayer en los mitos de la psiquiatría, pues la psiquiatría ya es una rama más de la medicina. Como vimos en la plática, hay que hacer psicoeducación, explicarle al paciente, mire, usted tiene estos síntomas, tiene un trastorno de las emociones, usted llega a un momento en que ya no puede manejar esta cantidad de estrés, sus problemas, necesita hablar con alguien sus problemas, ir a una terapia, lo voy a canalizar con un terapeuta, pueden decir, en vez de un psiquiatra, bueno, un psiquiatra y terapeuta, y tal vez necesite tomar un medicamento porque el cerebro funciona así, cuando hay depresión, su cerebro ya no produce o ya no metaboliza la serotonina, que es un neurotransmisor, una sustancia que el cerebro requiere para controlar emociones, así como el diabético utiliza la insulina para controlar la diabetes, explicar al paciente, explicarle lo que es la enfermedad, darle una plática psicoeducativa. También algo que les recomiendo mucho es, por ejemplo, si ustedes están en su consultorio, en su práctica, y les llega un paciente con depresión o con ansiedad, para convencerlo, y ustedes, para confirmar el diagnóstico, pueden hacerle una prueba psicológica como un test de Hamilton, lo pueden bajar del internet, se llama prueba de Hamilton o Zung, Z-U-N-G, o el Montgomery, sobre todo el Hamilton. Son pruebas clinimétricas para detectar depresión. Ahí vienen diferentes síntomas, le pueden hacer un Hamilton al paciente y le pueden ahí ustedes entrevistar al paciente, hacer su entrevista clínica, van palomeando y luego al final da un puntaje y ahí dice, mire, usted tiene esta prueba de Hamilton positiva en donde aquí marca que tiene tantos puntos para depresión, entonces tiene estos síntomas, es un cuadro depresivo, y así canalizar al paciente y decirle, se hizo una prueba de Hamilton, y eso ayuda bastante, sobre todo para que el paciente se convenza y vea de una forma más objetiva los síntomas.
porque si no luego el paciente nos pregunta, ¿y cómo sabe que estoy deprimido? Bueno, pues porque los síntomas son subjetivos, no se ven, es difícil, entonces una prueba psicológica nos ayuda. ¿Algún otro comentario? Gracias, ¿Pregunta? doctor. Sí, ¿cómo sabemos si un antidepresivo funcionó o si debemos cambiarlo? Como les mencionaba, tenemos que empezamos una sertralina, una tableta diaria, 3 meses. Alrededor del segundo mes, el primer mes es muy lento, el primer mes no va a haber cambios. En el segundo mes tenemos que ver que los síntomas hayan disminuido. Si van disminuyendo, vamos por buen camino y tenemos que esperar 3 meses de efecto máximo del medicamento. Si en 3 meses ya hay poquitos síntomas, entonces vamos a explicarle al paciente, mire si está funcionando. Si todavía hay síntomas, a partir del tercer mes ya vamos subiendo dosis. Por ejemplo, si el paciente llega al tercer mes y dice, ¿sabes que todavía tengo depresión? Entonces le empezamos a decir, oye, hay que subir la dosis de la sertralina, empiece con 2 tabletas diarias y así continuamos el medicamento un mes más. Y a partir en el cuarto mes volvemos a darle una cita al paciente y vemos cómo va, y cada mes ir subiendo dosis o ir combinando medicamentos, por ejemplo, con estabilizadores del ánimo, con neurolépticos, pero eso ya es más avanzado si fuera el caso, sino ir subiendo la dosis y normalmente tenemos que tener a un paciente estable alrededor de 4 a 6 meses. Si no se ha logrado es que algo estamos haciendo mal. O también también el diagnóstico, reconfirmar el diagnóstico, porque hay pacientes que pueden tener depresión y pueden tener una personalidad limítrofe, pueden tener una personalidad dependiente, pueden estar rodeados bajo mucho estrés y no saben controlar su estrés. Hay que explicarles técnicas de manejo del estrés, de relajación. Entonces, pues todo esto nos va a ayudar. Doctor, ¿y se va quitando el medicamento poco a poquito? ¿Perdón? ¿Cómo se va retirando el medicamento? Bueno, para retirar el medicamento, como les mencionaba, el tratamiento de un cuadro depresivo dura 1 año. Entonces, después del año, se puede ir retirando el medicamento. Para retirarlo, cada semana hay que ir disminuyendo dosis y ahí vemos la evolución de la enfermedad, vemos si el paciente mejoró, y no hay síntomas, podemos ir quitando el medicamento. Primero disminuir dosis, nunca se quitan de golpe. Si disminuimos dosis y hay síntomas, hay que decirle al paciente, sabe que todavía tiene depresión, hay que seguir con el medicamento. No lo vamos a poder retirar, porque si el paciente está estable y empezamos a disminuir dosis y aparecen los síntomas, quiere decir que todavía está la depresión y puede ser una depresión crónica o recurrente. Entonces, explicarle que tiene que seguir tomando el medicamento 1 año más, eso es al año la valoración. Si no hay síntomas, se puede retirar. Dicen los libros de psiquiatría que un paciente, el cuadro depresivo ya se curó, remitió, si está libre de síntomas, 1 mes sin medicamento. No sé si haya otra pregunta. No hay ninguna otra pregunta. No, doctor. Bueno, pues, a ver, ¿cómo se llama aquí en la pantalla? Bueno, tenemos... Doctor, Sí, a ver. creo que en algún momento de la presentación se actualizó a minutos ilimitados. Entonces, me parece que no. Sí, todavía no nos ha cortado. Tenemos tiempo. A ver si podemos poner la otra presentación. Cambio de pantalla. Es un segundito.
Bueno, ¿sí logran ver la página? Sí, ¿La pantalla? ¿Sí me escuchan? Bueno, sí. aprovechando, vamos a aprovechar un poquito el tiempo. Vamos a ver este otro tema, que es abordaje de la ansiedad. Las enfermedades emocionales más frecuentes, lo que vamos a ver día con día en la consulta, casi depresión y ansiedad es para el psiquiatra como diabetes e hipertensión para el médico internista. Son las enfermedades más frecuentes, lo que vamos a ver día con día. La ansiedad, pues, es otra enfermedad emocional, pero la ansiedad, dice el libro de psicopatología de Patiño, que la depresión siempre viene acompañada de ansiedad. No hay paciente depresivo que no tenga ansiedad. Puede tener ansiedad en mayor o en menor medida. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener un trastorno de ansiedad único. Pueden estar nada más ansiosos y no deprimidos. Hay veces que el trastorno de ansiedad sí puede venir por sí solo, pero un paciente con depresión casi siempre va a estar ansioso. Entonces, aquí tenemos lo que es la ansiedad. Vamos a ver trastornos de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Primero tenemos que ver que el miedo es una reacción emocional displacentera provocada por estímulos amenazantes. Todos sentimos miedo, es un mecanismo de defensa de los seres vivos para resguardarnos ante un peligro, ponernos en alerta. Pero la ansiedad es un síndrome en donde hay síntomas del miedo. Sentimos miedo, pero no hay una amenaza. El paciente con ansiedad a veces nos dice, doctor, estoy empezando a sentir miedo, angustia, ansiedad, y pues no, estoy tranquilo, y puede empezar a sentir una crisis de ansiedad de repente, de la nada. Es más frecuente cuando hay un estímulo. Por ejemplo, si una persona está atorada en el tráfico, pues sí puede empezar a sentir ansiedad, pero muchas veces puede estar tranquilo en su casa y empezar a sentir una crisis de pánico. A veces no hay un estímulo, ya la ansiedad ya ahí está. Ese es el trastorno de ansiedad. Se puede definir como una respuesta como la ansiedad, como una respuesta a reacciones defensivas ante el peligro, eso ya lo vimos. Son reacciones de adaptación para el ser humano, para todos los seres vivos. El ser humano siempre ha enfrentado peligros y cuando estos se presentan, las respuestas son para preservar la integridad de huida o lucha. Si un animalito, un conejito va por el bosque y oye un ruido, o corre o enfrenta el peligro. O sea, un ser vivo solamente tiene huir o correr. Hay veces que no podemos huir o correr, tenemos que enfrentar el peligro. Entonces es cuando empieza a surgir el miedo o la ansiedad o el estrés. Entonces, como aquí abajito, como dice, por ejemplo, una persona puede tener problemas en su trabajo y pues no puede luchar porque pues no puede ponerse al tú por tú con su jefe, y tampoco puede huir, o sea, tampoco puede renunciar del trabajo, tiene que estar ahí en un trabajo tedioso, estresante. Esto va generando estrés y angustia. Entonces es cuando pues uno tiene que luchar con esto, porque no puede ni huir ni enfrentar. Entonces a veces estamos en medio de una situación estresante y no podemos hacernos a un lado. Estamos como en un callejón sin salida. Eso es la ansiedad. Es la más común de las emociones. Es una reacción sin causa aparente, menos focalizada que las fobias. Como vamos a ver más adelante en la siguiente plática, las fobias es un miedo específico. La ansiedad, el paciente dice, tengo miedo y no sé a qué. En la fobia es específico. Por ejemplo, en una fobia el paciente dice, tengo miedo a las arañas, tengo miedo a las alturas. Las fobias es una ansiedad muy intensa, pero a algo específico. El miedo es una respuesta emocional a situaciones de peligro. Es un fenómeno evolutivo y puede ser transitorio. O sea, el miedo se puede llegar a quitar, sobre todo si desaparece el estímulo. Aquí vemos un poquito la definición de fobia. Es una forma especial de miedo, irracional, es muy intensa, el sujeto no racionaliza la situación, fuera de control, el paciente no puede controlar esa situación y hay una respuesta de evitación. O sea, si le dan miedo los aviones, pues va a evitar volar, ¿no? Hay una evitación. Se puede superar con terapia, sobre todo cognitivo-conductual, pero bueno, eso ya es parte del tratamiento. ¿Qué es la ansiedad patológica? Una intensidad y una persistencia y recurrencia, aparición súbita con situaciones de amenaza o sin ellas. Entrando al ámbito médico, ¿qué es lo que produce la ansiedad? Bueno, vamos a ver que hay causas endócrinas como enfermedades cardiovasculares. Un paciente que llegue con una
con un infarto, pues va a sentir ansiedad. Un paciente con EPOC que no pueda respirar y que tenga una crisis de asma, por ejemplo, va a sentir ansiedad. Entonces la ansiedad puede ser también causa de enfermedades médicas, respiratorias, metabólicas. Por ejemplo, un paciente que tenga epilepsia en las alteraciones neurológicas, cuando ya va a convulsionar, cuando va a entrar en un ictus, cuando va a entrar en una situación de convulsión, pues puede empezar a sentir ansiedad minutos antes. Entonces puede ser desencadenada por enfermedades. Como médicos no hay que perder de vista esto, porque los médicos que están en urgencias o en terapia intensiva o médicos generales, internistas, pues puede de repente tener algún síntoma de ansiedad comórbido con alguna enfermedad. Los pacientes que utilizan drogas, alcohol, van a tener ansiedad. Por ejemplo, un paciente que llega intoxicado con cocaína, tachas, puede tener una crisis de ansiedad inducida por sustancias, ese es otro diagnóstico. O cuando están en supresión de la sustancia, en una abstinencia. Medicamentos, si se fijan, tenemos muchos medicamentos que pueden dar ansiedad como efecto secundario. Entonces hay que preguntarle en la historia clínica al paciente qué medicamentos toma, qué enfermedades tiene, hacer una historia clínica médica completa, siempre eso es básico en cualquier padecimiento, es lo primero que hacemos en la entrevista, una historia clínica completa. También hay que ver si el paciente estuvo expuesto a una enfermedad laboral, por ejemplo, si era carpintero, obrero y estuvo expuesto a algún solvente, thinner, o sea, también puede llegar con una crisis de ansiedad inducida por esto. Bueno, ¿cómo se diagnostica la ansiedad? Bueno, una historia clínica completa, obtener la historia clínica, si tiene antecedentes de tratamientos médicos, valorar la posibilidad de un trastorno médico, valorar el nivel de estrés, interrogar sobre si hay antecedentes que generen ansiedad, como traumas, violencia, trastornos postraumáticos. Bueno, aquí en el DSM, bueno, aquí sería ya el 5, viene algunos subtipos de ansiedad, ¿no? Los diferentes diagnósticos. Trastorno postraumático es el más frecuente, trastornos de pánico, crisis de ansiedad. Hay que ver que los síntomas son subjetivos, es difícil identificarlos, pero puede haber aprehensión, sensación de que algo malo va a pasar, el paciente anda distraído, a veces dicen, ando perdiendo la memoria, se me olvida todo, y puede ser por el estrés, impulsivos, irritables, mala toma de decisiones, desorganización, el paciente a veces se confunde, puede ser esto. El paciente puede estar inquieto, hiperactivo, movimientos torpes, temblor, tartamudeo, evitar situaciones de estrés. Por ejemplo, dice, ya no quiero ir a trabajar porque me estresa mi jefe. Bueno, pues es una situación evitativa. Hay que hacer diagnóstico con enfermedades. Muchas veces el paciente va a urgencias diciendo, tengo ansiedad, me siento que me estoy infartando. Bueno, pues ¿qué tal si es un infarto? Hay que valorar al paciente, se les hace un electrocardiograma y dice, no, no es un infarto, tienes una crisis de ansiedad. Hay que recordar siempre la parte médica, porque le podemos decir, no le pasa nada, es ansiedad. ¿Y qué tal si sí está teniendo alguna enfermedad médica? El desarrollo de la ansiedad pues se puede presentar con algún estímulo o sin él. La crisis de angustia puede desencadenarse en fobias si no lo manejamos adecuadamente. O sea, la ansiedad también se puede ir haciendo crónica o intensificarse. Puede haber un curso crónico, como ya vimos, y puede haber intervalos asintomáticos. Después de la depresión, la ansiedad es de las más frecuentes. En la población, hasta el 2%, comorbilidad 10%, como les mencionaba, incluso comorbilidad con otras enfermedades, o es muy frecuente con consumo de sustancias. Marcadores biológicos, no hay laboratorios ni estudios para ver ansiedad. Aquí marca algunos estudios, pero son para fines de investigación, no son de rutina. Como les mencionaba, pueden hacerles al paciente una escala de Sung, Montgomery o Hamilton, y ahí hay varias escalas clinométricas donde le pueden hacer al paciente para ver si tiene ansiedad, y eso les puede ayudar en la entrevista, en el diagnóstico. Aquí están algunas de las escalas. La de Hamilton, pues, es la más frecuente. Aquí tenemos otra vez la amígdala y pues algunas de las... También está implicada en la ansiedad.
Síntomas, signos, empiezan a sentir palpitaciones, efectivamente sienten como que no pueden respirar o se están infartando, diaforesis, inquietud, puede elevar la presión arterial, no necesariamente que sean hipertensos, pero si son hipertensos pueden tener una crisis hipertensiva, miedo, desesperación, disnea, palpitaciones, vértigo, dolores de cabeza. Estos son los síntomas. Aquí son más agudos, el paciente puede empezar con una crisis de ansiedad en minutos. Aquí vienen más síntomas, algunos síntomas somáticos como dolores de cabeza, mareos, dolores de estómago, dermatitis. Ese diagnóstico se llama trastorno de ansiedad con síntomas somáticos. Bueno, ¿por qué se produce la ansiedad? Hay una hiperactividad otra vez de la amígdala, una hipoactividad prefrontal y una probable hiperactividad de la ínsula y probable hiperfunción del sistema noradrenérgico. Esto sería parte, así muy resumido, parte de la fisiopatología de la ansiedad. Circuitos neuronales, bueno, va a haber otra vez, como en la depresión, aferencias sensitivas, información visceral. Estas señales hacen escala en la parte dorsal del tálamo, se dirige la corteza cerebral. Están otra vez implicadas las regiones que vimos en la depresión. Aferencias olfatorias entran directamente a amígdala y corteza entorrinal. Y estímulos de órganos viscerales periféricos pasan al núcleo paragigantocelular y el núcleo del tracto del tronco cerebral. Llegan a locus ceruleus, en donde el origen de la mayoría de las neuronas noradrenérgicas confluyen finalmente para dirigirse a regiones centrales del cerebro. Es un efecto noradrenérgico. Aquí tenemos áreas donde está la amígdala, aquí donde podemos ver las áreas que están hiperestimuladas por la ansiedad. Aquí tenemos un esquema del circuito que les comentaba y uno de los neurotransmisores muy importantes en la ansiedad es este que tenemos aquí, el GABA, que está muy implicado en la ansiedad. La percepción cognitiva es posible a las respuestas al estrés. Tenemos un poquito más de estos circuitos, donde están el cuerpo calloso otra vez, corteza prefrontal, bueno, un poquito lo que ya vimos. Otra vez la circunvolución de Brodmann. Área 32 y 25 y corteza orbitofrontal están implicadas en respuestas al estrés y emociones también. Hipocampo juega un papel importante en las declaraciones al estrés. La amígdala, otra vez. Las lesiones en el núcleo central bloquean condicionamiento al miedo. Áreas corticales frontales regulan respuesta a las emociones. Parte lateral del hipotálamo también está implicada en respuestas al estrés. Áreas corticales, corteza parietal, cuerpo estriado. Esto produce algunos síntomas somáticos. Hay una activación del simpático, por lo que hay síntomas somáticos como sudoración, taquicardia, disnea, etc. El estrés estimula la salida del factor liberador de corticotropina, nervios vagos y esplénicos. Podrían explicar ciertos síntomas viscerales asociados a la ansiedad, como los trastornos digestivos o genitourinarios, por ejemplo, las ganas de orinar, la colitis, la gastritis, que también son enfermedades que están muy ligadas a pacientes con ansiedad. Otra vez tenemos el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que es un componente importante en las respuestas al estrés. Forma un circuito de retroalimentación negativa que regula la liberación de cortisol. Bueno. Otra vez tenemos las áreas. El estrés crónico aumenta receptores 5-HT2, reduce receptores 5-HT1A. Las benzodiazepinas desempeñan un papel en la respuesta y en la ansiedad, actuando en estos receptores.
Las benzodiazepinas potencian y prolongan acciones simpáticas en el neurotransmisor inhibidor ácido aminobutírico, el GABA, que es el que está implicado en la ansiedad. En muchos exámenes viene esta pregunta: ¿cuál es uno de los neurotransmisores más implicados en la ansiedad? Pues el GABA. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen. El diagnóstico, pues hacer tenemos aquí, bueno, vamos a ver en otra clase las fobias y todo esto. Este es un algoritmo de tratamiento en donde se evalúa, se hace una historia clínica, se ve comorbilidad, si el paciente no está expuesto a sustancias, consumido sustancias, se toma una placa, a ver si no tiene un problema cardiovascular, un electro. Si hay ansiedad, bueno, pues ya empezar lo del tratamiento. Las crisis de pánico son agudas, empiezan en minutos, o si hay una ansiedad, pues generalizada. El tratamiento, pues, es explicarle al paciente que la presentación de los síntomas de ansiedad pueden ser crónicos, recurrentes, agudos, explicarle la naturaleza de esto, explicarle que es una crisis de ansiedad, que estuvo sometido a mucho estrés, que no se va a volver loco. El tratamiento, pues, son antidepresivos. Hay que dar un antidepresivo. El antidepresivo va quitando también los síntomas de ansiedad, aunque no haya depresión. Hay antidepresivos que funcionan más para la ansiedad, como les mencionaba, los tricíclicos, imipramina, mitriptilina, y los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, principalmente fluoxetina o paroxetina. El citalopram un poquito. Funcionan bastante bien para la ansiedad. Por lo regular, el tratamiento de la ansiedad es un poquito más corto. Hay pacientes que se les quita la ansiedad en un periodo de 4 a 6 o 8 meses. Es un poquito más corto el tratamiento, aunque depende. Si el paciente tiene comorbilidad o está bajo situaciones de un estrés constante, pues el tratamiento sí puede extenderse todo el tiempo que duren los síntomas de ansiedad. Y en la etapa aguda, cuando hay más síntomas, pues lo ideal es utilizar ansiolíticos, benzodiazepinas, como alprazolam, clonazepam, bromazepam. Si el paciente llega con una crisis de ansiedad, pues hay que darle media tabletita de alprazolam o clonazepam de 2 miligramos, esperar 30 minutos a ver si pasa la crisis de ansiedad. Si todavía hay ansiedad, repetir la dosis en otros 30 minutos, y normalmente la crisis de ansiedad se quita en 1 hora, hora y media. Si el paciente tiene ansiedad o insomnio, empezarle el antidepresivo, y se le puede dejar un cuartito o media tabletita de alprazolam, clonazepam, de 2 miligramos o de 0.25 miligramos en la noche, o durante el día un cuartito en las mañanas o en las tardes cuando tenga más ansiedad. Por lo regular, la benzodiazepina no hay que dejarla todo el tiempo. A veces el paciente empieza a abusar de la benzodiazepina o no la quiere dejar. Hay que explicarle que las benzodiazepinas, lo ideal es empezar el medicamento 1 o 2 meses, cuando mucho. Ya una vez que se quiten los síntomas de ansiedad con el antidepresivo, hay que ir teniendo una disminución gradual y un retiro de la benzodiazepina y quitársela al paciente, y continuar con el tratamiento con el antidepresivo de 4 a 8 meses.